Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Toro por los Cuernos en esta recta final del verano, de este maravilloso verano que hemos tenido, que es algo espectacular. ¡Qué maravilla! Bueno, pues hoy vamos a hablar, esta noche vamos a hablar porque tengo la enorme suerte. Yo les dije a ustedes, antes de empezar el verano, que yo no iba a tomarme vacaciones. Pero ¿cómo me voy a tomar vacaciones si gente importantísima, importantísima de la cultura y de la intelectualidad española viene precisamente a veranear aquí a Ferrol? Yo no me puedo tomar vacaciones, yo tengo que engancharlos entre playa y playa y conseguir que me vengan aquí a este programa. Por lo tanto, de vacaciones, nada. Ya me las tomaré en enero o una cosa así, pero si es que me las tomo. Pero entonces, una de las personalidades que viene siempre con nosotros, porque es aquí de Ferrol, es José María Blanco Núñez. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de muchas academias más que nos va a contar. Pepe, muchísimas gracias por estar aquí. Por Dios. Aparte de es que, ¿saben lo que pasa? Que hemos puesto en el rótulo de la Real Academia de la Historia porque, claro, con estas personalidades no nos caben en el rótulo todo lo que son. Aparte de, ¿qué otras academias, Pepe? Yo soy el secretario general de la Real Academia de la Mar y soy el jefe de la sección de Historia de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, que por cierto tiene en Ferrol varios correspondientes, como mi querido compañero el coronel Villasante, y como Carlos Barcón, y alguno más que ahora no me acuerdo, pero digamos que tenemos aquí representación. Y nosotros no venimos a veranear a Ferrol. Somos de Ferrol, estamos en Ferrol y transitoriamente pasamos en Madrid 9 meses porque no nos queda más remedio que estar desterrados. Bueno, pero el verano siempre está en verano, San Jorge. Semana Santa y Navidades. Siempre. Pero es cuando yo puedo engancharos. Y como dice un ferrolano ilustre, Ferrol había que cerrarlo, dice siempre, y abrirlo solo en Semana Santa y en verano. Mira, Pepe, estamos aquí para hablar de un tema que es imprescindible hablar de él, si es que para hablar de Ferrol, que es el creador, podríamos decir, de este gran Ferrol del siglo XVIII. Es una figura extraordinaria, extraordinaria, que miren, voy a abrir un paréntesis, yo si envidio en algo a los ingleses, es precisamente porque el cine inglés, el cine de Gran Bretaña ha sabido ensalzar toda la grandeza de su historia. Es el gran problema que hemos tenido en cambio con España. O sea, en España aquí se ha tragado, fíjense ustedes, con la leyenda negra, que bueno, eso ya es de carcajada. Aquí se ha tragado con que está un poco la historia de coña y nuestros grandes, bueno, grandes no, nuestros directores de cine han obviado esa maravillosa historia que tiene España, que yo creo que eso sí que debía de estar subvencionado, el cine histórico, para que llegara al gran público. Bueno, pues nosotros aquí, como diría mi madre siempre, ¿pero qué le vas a pedir si los directores de cine en España son de la cáscara amarga? Pues son de la cáscara amarga y, desgraciadamente, esta gran figura, Jorge Juan, sería una figura épica para el cine americano, para el cine inglés. O sea, lo de Jorge Juan es espectacular, ¿o me equivoco? Nada, no te equivocas en absoluto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. El cine inglés histórico es el mejor del mundo. El mejor. Eso es. Yo siempre recuerdo aquella película de Santo Tomás Becket, con aquella escena de los botes por el río, con nieblina, bueno, una cosa espectacular, la Torre de Londres, bueno. Jorge Juan y Ulloa, uno y otro, y Jorge Juan en un campo y Ulloa en otro, daban para una serie cada uno de ellos, ¿no? Porque Jorge Juan, como tú muy bien sabes, era el sabio español, era académico de Londres y de París, igual que Ulloa. Nada menos. Y Ulloa también de Suecia, me parece. Y no sé si de Rusia, porque también estuvo en Rusia en su viaje, porque luego lo veremos, al tiempo que va Jorge Juan a Inglaterra, Ulloa va por Europa, ¿no? Y va a aprender en las fundiciones holandesas, en Suecia, en Dinamarca, y está en Potsdam, al lado de Berlín, ¿no? En la capital de Prusia. Y está casi un mes viviendo en el Palacio de Sanssouci con Federico el Grande. Pero bueno, Federico el Grande no, el hijo de Federico el Grande. Pero eso no era el tema es ir a Jorge Juan, ¿no? Es ir a Jorge Juan, centrarnos en Jorge Juan aquí, en Ferrol, en el momento que llega, porque antes, bueno, primero él es
un impresionante marino, un impresionante científico, un impresionante astrónomo, es un sabio, Sí. en la época en que había estos sabios. Y él empieza muy joven como guardiamarina en Cádiz, y al principio de todo va a esa misión que el rey Felipe V, lo vamos a poner en principio, el rey Felipe V los manda a América, de la que tú me vas a dar 4 pinceladas, y luego es cuando él, después de venir de la gran misión y de la gran obra que hacen en América, llega a España. Felipe V ya se ha muerto, y ¿saben cómo los reciben en la corte a estos dos genios? Pues los reciben como se recibe en España. Bah. Dicen así, bah. No se les da mérito ninguno, son como una especie de dos monas que aparecen por ahí, y hasta a él se le ocurre, dice, pues yo voy a pedir el reengancho nada menos que en la Orden de Malta. Pero, amigos míos, aparece una figura impresionante que es el Marqués de la Ensenada, que es algo formidable en nuestra historia. Aquí en Ferrol, esa estatua un poco bochornosa que hay en los jardines de Herrera, para tan gran hombre, que no sé cómo no les da vergüenza y no le ponen una gran estatua con pedestal. También tienen a Canalejas paseando por el cantón en pequeñito. Bueno, lo de Ferrol no tiene nombre. Enano. Enano. Pero bueno, se da cuenta de la importancia de este hombre, porque tú me vas a contestar, ¿por qué es importante hasta aquí? ¿Y por qué Ensenada dice, quieto, que te necesito? Muy bien. Vamos a ver, la vida de Jorge Juan hasta que empieza a tener relación con Ferrol es una novela de aventuras espectacular, o sea, sería algo impresionante. Yo le recomendaría a todo el mundo que leyesen el libro de don Julio Guillén Tato, que además de académico de la historia y secretario perpetuo de la Academia de la Historia, era académico de la lengua, y que se llama Los tenientes de navío Jorge Juan y Ulloa en la medición del meridiano, porque hoy visto eso en película dirías, qué exagerada esta película, estos americanos no saben qué inventar, ¿cómo van a ir por los Andes con sus uniformes, se caen al río, desaparecen los uniformes, siguen hasta Quito, llegan, tienen un duelo a espada en Quito, porque eran unos caballeros y se negaron a ser, digamos, menospreciados por el gobernador de Quito, ¿no?, que dependía del virrey de Lima. Luego, como los han tenido que ascender a tenientes de navío para que representen bien a España, son dos guardias. España en ese momento, lo único científico estaba en el ejército. Hay un pensador que lo ha dicho, dice, el siglo XVIII la ciencia se militarizó. ¿Por qué? Porque para estudiar matemáticas, física, química, había que ir a la Escuela de Ingenieros de Barcelona, la famosa Escuela de Matemáticas de Barcelona, luego mucho más tarde, en el 69, a Segovia, con la Academia de Artillería, o a la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, que era anexa a la Real Compañía de Guardiamarinas, que se funda en Cádiz en 1717 y que da origen al Cuerpo General, a todos los cuerpos de la Armada actuales, ¿no? Por tanto, Jorge Juan, que es un chico de muy buena familia de Novelda, en Alicante, y su madre tenía un nombre precioso, era doña Guiomar, como tantos personajes del siglo XVIII, nace en Novelda, pero lo bautizan en Monforte del Cid, y entonces hay una polémica, pero eso pasa mucho porque si tu padre tenía privilegios en una parroquia, te iba a bautizar a donde tenía los privilegios. Pero bueno, no cabe duda que nació en el Fondonet, en Novelda, y que sus padres se mueren siendo él muy jovencito, pero tiene dos tíos, que uno es nada menos que el obispo de Zaragoza, y otro es el limosnero de la Orden de Malta en la lengua de Aragón, es decir, el que recogía el dinero de la Orden de Malta. Y por tanto, él, que había entrado en un colegio jovencito de jesuitas en Alicante, se va a educar en los jesuitas de Zaragoza, que le dan una formación en matemáticas magnífica. Tanto que al llegar a Cádiz, sus compañeros le llamaban de mote Euclides. Fíjate. Estuvo solo un año en la Escuela Naval de Cádiz, en la Real Compañía Guardiamarinas de Cádiz, porque los estudios del siglo XVIII, yo creo que en otro programa aquí ya lo comentamos, eran de una flexibilidad total. Sí. Tú, si demostrabas que sabías, te pasaban de curso y embarcabas inmediatamente, y había gente que estaba de guardia marina 1 o 2 años y otros que estaban 8 años, que era el máximo que se podía estar, hasta que aprendían el catecismo bien aprendido. Bien aprendido.
Jorge Juan además le toca estar nada menos que a las órdenes de Blas de Lezo, en 1732 en Orán. Y cuando Blas de Lezo, después de lo de Orán, del el magnífico desembarco de Orán, le dan el mando de una división para patrullar el Mediterráneo a la piratería o el corsarismo argelino, están tanto tiempo en la mar que terminan con la peste a bordo. Y entonces Jorge Juan está para morirse. Entran en Málaga, todos los enfermos desembarcan y Jorge Juan tiene la suerte de que el cónsul de la Orden de Malta en Málaga lo toma de su mano, se lo lleva a una finca que tenía en las montañas cercanas de Málaga, lo alimenta bien tal y sale adelante, pero estuvo en un tris de morirse. Y entonces es escogido junto con don Antonio de Ulloa, y para demostrar el nivel científico de aquella escuela de Cádiz, hay que decir que Ulloa no era el designado, era un tal García del Postigo, pero como García del Postigo estaba navegando y no llegaba a tiempo para salir para América, designaron como suplente a Ulloa. Y entonces dos guardiamarinas directamente ascienden a tenientes de navío, porque en aquel tiempo había alférez de fragata, alférez de navío, teniente de fragata y teniente de navío. Y a ellos, porque ¿de qué se trataba? La Academia de Francia discutía si la Tierra era una esfera perfecta, era como un balón de rugby, era anaranjada, cómo era la forma de la Tierra. Para eso había que medir el meridiano, uno a la altura del Ecuador, precisamente en el Ecuador, por eso van a Quito, y otro en Laponia, y hacer unos cálculos y ver si la Tierra era achatada por los polos o no era achatada por los polos. Y entonces no encuentran en toda España, porque entonces la Universidad Española solo tenía letras, digamos así generalmente, que a dos guardiamarinas para ir en esa comisión, porque el rey dijo sí, autorizo a los franceses a ir a mi posesión de Quito, siempre que vayan acompañados de dos españoles. Y la capacidad de aprendizaje y de estudio de Jorge Juan Ulloa es tan impresionante que al final se codeaban de igual a igual con los académicos franceses. Es más, a uno de ellos, a Godin, se lo traen, o Godin, si quieres pronunciar en francés bien, se lo traen y da lugar a una dinastía que aún están en la Armada, ¿no? Algunos. ¿Los Godin? Claro. Pues se lo traen de profesor a la escuela de Cádiz, ¿no? O sea, en este momento el centro Sí. del saber, Sí. de la sabiduría científica, era eran las academias Uno de militares. los centros, en las academias militares. En Las general. academias Sí, militares. porque es lo único que había. Yo tuve la paciencia de leerme todos los programas de la Universidad de Salamanca y solo encontré una cosa que se llamaba Programa Ampliatorio de Matemáticas, pero nada de Nada más. física, ni de química, ni nada. Todo eran leyes, teologías y parece- medicina en latín, por eso se llamaban médicos latinos, porque hablaban en latín y te recetaban en latín, Sí, que sí, debía sí, ser sí, difícil. sí. Y bueno, esto, Jorge Juan Ulloa no solo lo hacen bien midiendo el meridiano, sino que estalla la guerra con Inglaterra, la que conoces como la oreja de Jenkins, que es la de Blas de Lezo en Cartagena de Indias. Y una escuadra inglesa, mandada por el comodoro Anson de 5 navíos, sale inmediatamente, porque la maniobra de Vernon era doble, él atacaba y se quedaba con Cartagena de Indias, Anson daba la vuelta por el Cabo de Hornos, subía a Panamá, cortaba el istmo de Panamá e Inglaterra se quedaba con todo el virreinato de la Nueva Granada. Pero Menuda al operación. pasar a la altura de Ferrol, para el sur, se ordena salir al almirante Pizarro, entonces no había almirantes, pero una escuadra de 5 navíos, o sea, eso que se llama proporcionalidad entre los fines y los medios. Llevan los ingleses 5 barcos, pues usted con otros 5 va a perseguirlo. Y a los dos les pasa lo mismo, les pasa aquel cuento de yo tenía 6 perritos, uno no come ni bebe, o 10 perritos, uno no come ni bebe, otro, solo me quedan 9. Pues ellos van perdiendo por la mar, por dar, y al final cada uno se queda con un solo barco. Tanto que Pizarro se queda en Montevideo y se va por tierra a Chile. Y en Chile se encuentra a los tenientes de navío Jorge Juan Ulloa, porque el virrey de Lima ha dicho, ahí hay 2 tenientes de navío midiendo el meridiano, ¿qué medida? A la guerra,
aquí tengo yo 2 barcos, 2 fragatas, para que las manden para frenar al Comodoro Anson. Anda. Y esto, que no lo pensaba decir, lo digo por lo que has dicho tú, porque es importantísimo para la llegada a Madrid. Y esos 11 años que están en América, 11 años. 11 años, son una novela de aventuras, ya te digo, que daría para estar aquí hablando horas y horas. Horas, sí. Pero vuelven y vuelven, son tan listos que dicen, no, no vamos a volver juntos. Cada uno lleva todo por duplicado y copiado, todos los cálculos, todo lo que habían hecho, y uno va en un barco francés y otro en otro barco francés para despistar a los ingleses, y efectivamente el de Ulloa es apresado por los ingleses y se va prisionero a Londres, pero cuando ven toda su obra, los ingleses inmediatamente lo dejan en libertad. Y Jorge Juan llega a Brest, se va a París y vuelve a Madrid. Pero al llegar a Londres, los académicos ingleses, al ver lo que han hecho y lo que llevan allí escrito, los hacen académicos de la Academia de Londres. Y en París otro tanto de lo ¡Qué mismo. maravilla! Pero encima escriben un libro, que también lo cito ahora porque tú te me has adelantado, que es Las Noticias Secretas de América. Las Noticias Secretas de América era una orden que tenía todo oficial que pasaba a mis posesiones, decía el rey, de ultramar, tenía la obligación de informar secretamente, en el mismo sentido que lo decimos hoy en día. Ya sabes que hoy en día todos los documentos militares llevan o secreto, confidencial, o difusión limitada, sí, o sin clasificar. Bueno, pues esto era secreto en el sentido... Sí, sí. Y esos escritos secretos solo iban a las secretarías que el rey, vamos, el rey, su primer ministro, normalmente el ensenada de turno, consideraba que debían estar enterados. Y ahí se informaba de lo religioso, de lo político, de lo industrial, de las minas, del campo. O sea, tenía un control absoluto de todo lo que estaba pasando en en el América. libro, Las Noticias Secretas de América, está para hacer crítica de lo malo, no de lo bueno, que es la gran tragedia de España en América, que de lo bueno no queda conciencia. El hombre que es bueno y no tiene juicios en su vida y no se va a la cárcel y no ha matado a nadie. Pasa desapercibido. Pero, ¿qué quedaba en las audiencias? Pues quedaban los que habían. Pero por eso estaban juzgados y por eso estaban condenados. Claro. Llegan los ingleses cuando perdimos las posesiones americanas, entran en los archivos de las audiencias, estos violaban, sí, claro, por eso se les ejecutaba. Claro. Y por eso... Claro. Y las noticias Los buenos no estaban ahí. Las Noticias Secretas de América, que es un libro espectacular, que te dice desde cómo se hacen las elecciones en un convento de franciscanos hasta cómo están los jesuitas trabajando en las famosas reducciones del Paraguay. Ellos son muy pro-jesuitas, dicen los jesuitas están en el campo con la gente, están trabajando, en cambio los seráficos, que son los franciscanos, están adulando al virrey en las capitales y viviendo, son bastante críticos con los franciscanos. Pero todo eso, ya independizada América, cae en manos de un inglés que viene a España de viaje y es la última pieza de la leyenda negra, porque dicen, claro, mire lo que decía muy bien Jorge Juan, y lo publica traducido al inglés y mire qué malos eran los españoles. Bueno, efectivamente, como decías, Jorge Juan y Ulloa vuelven y ya están en Francia y en Londres y por fin el año 46 llegan a Madrid, justo, aquí tengo anotada la fecha, el año que fallece el 9 de julio del 46, fallece Felipe V. 1746. Y efectivamente, como muy bien has dicho, ¿qué hacemos con estos dos chicos que llegan tan sabios, tan eso, con tantos libros? Quieren editar sus libros, porque traen, aparte de las noticias secretas, traen muchos más trabajos de cálculos y pues no sabemos qué hacer con ellos. Pero aparece Pizarro en escena. El general Pizarro, que está en Madrid, entonces no se decía almirante Pizarro, se decía general Pizarro, que estaba en Madrid, le dice a Ensenada, tiene usted ahí a dos portentos, son unos fenómenos que saben todo, ¿cómo no los aprovecha usted, verdad? Ensenada le hace caso a Pizarro y es cuando diseña mandar a Jorge Juan a Londres y a Ulloa a Europa en general. No es el tema de hoy. Jorge Juan se va a Londres y hace de espía en toda regla, pero bien hecho. Y, por ejemplo, el almirante Guillén ha publicado las cartas cifradas que mandaba a Madrid y la cifra y cómo se... Pero hace una cosa muy ingeniosa, él va contratando constructores ingleses que manda a España
Lo que se hizo luego en 1909 con el plan Maura Ferrandiz, ¿no?, de traer aquí a Ferrol una colonia de 200 ingleses, ellos los mandan a Oporto. ¿Por qué? Porque Portugal era aliada eterna de Inglaterra y no levantaban sospecha. Unos los mandaban por Oporto y un teniente de navío de Ferrol se destacaba a Oporto, llegaba el inglés con su familia y se los traía para Ferrol. O sea, estaban ya colonizando Sí. de ingenieros. No eran ingenieros, eran... O constructores. Sí, bueno, se pueden llamar ingenieros constructores, porque Sí. no, todavía, precisamente en España, al primero que le vamos a llamar ingeniero naval es a Jorge Juan. Bien. Porque hace un libro espectacular que se llama El examen marítimo, que es recopilar todo lo que había de ciencia. Es decir, entonces aún no se sabía lo que era la mecánica de fluidos, no se sabía lo que era el Romeno-Sá, que es la diferencia entre el centro de gravedad y el centro bélico, y cómo el barco se adriza y no se adriza, cómo son los pares de fuerzas. Todo esto, la mecánica del barco, lo escribe Jorge Juan en 2 tomos, que se hicieron famosos, se tradujeron en toda Europa. Sí. Y entonces, por eso le hemos dado, o se le conoce como el primer ingeniero naval de España. En Londres está en un tris de irse a la cárcel, porque una viuda inglesa, no, una viuda no, una señora inglesa que tenía a 2 sobrinos recogidos en su casa, no quiere acompañar a su marido a España, que es uno de los fichados por Jorge Juan. Anda. Pero coge a los 2 sobrinos y los pone de patitas en la calle. Y esos 2 sobrinos se van a dar parte a la policía inglesa. Este se ha ido a España a trabajar para los españoles. Empiezan a tirar de la manta. Y entonces Jorge Juan tiene que cambiar 3 veces de nombre. El último es algo así como Mr. Revolucionario o algo así. Porque él está introducido en la sociedad inglesa, sí, pero con nombre científica, falso, con nombre falso, pero tomando nota y haciendo de espía. De todo. Es un espía. Y entonces, ya en España, de vuelta, ya sabes que a partir de 1748 se da la orden de ejecución de los grandes arsenales. Aquí sí. Teníamos astilleros en la época de Patiño, y se había ya hecho el astillero de La Graña, pero La Graña fue una mala idea, porque La Graña tenía unos fondos enormes y construir diques y construir muelles en La Graña era carísimo. En La Graña se llegaron a hacer 3 navíos, el Asia, el Europa y una fragata, que me parece que se llamaba la Hermione, pero precisamente cuando pasa por aquí de intendente el marqués de la Ensenada, se fija en que hay una zona aplacerada, el estero, porque esteiro es estero en castellano, donde desembocaba el río del Tronco. ¿Por qué el río del Tronco? Porque los troncos que venían de América se conservaban, igual que nosotros de pequeños veíamos en la Malata sí. Los troncos de la península maderera, sí. Pues lo mismo era en el río del Tronco, en la Ensenada de Caranza, que todavía hay troncos de caoba enterrados debajo de las sí. Construcciones de Caranza. Sí. Y además sabemos dónde están y están fichados. Bueno, el caso es que en Ferrol va a ser el único de los 4 grandes arsenales donde el astillero va a estar, en principio, hoy en día está unido, separado del arsenal. Tú tenías que salir del astillero sí. Por la puerta del astillero y entrar por la puerta sí. del arsenal. ¿Y por qué es eso? Porque un astillero entonces era tirado de hacer, era una solera de granito, una sala enorme para los gálibos, que es donde se dibujaban las piezas, y más o menos ya estaba. Y por eso enseguida son capaces de poner la quilla de 12 barcos, que es el apostolado. Que eso es alucinante. Eso es la explosión demográfica de Ferrol. Es la explosión tan grande que es la mayor de España y comparable con la de Sevilla, cuando a Sevilla se descubrió América, porque Ferrol se disparó de 3.500 habitantes a 40.000 en cuestión de 8 años. Dice, por ejemplo, el padre Pontevedrés ilustre en uno de sus libros, Feijó. El padre Feijó. Y hay otro cura encantador que se llama el cura de Friume, que hace un poema de la construcción de esos 12 navíos que él ve como gigantes de madera. Y es un bueno, es poema, que eso tuvo que ser espectacular. Sí, fue una cosa... Y entonces el barrio primitivo que se había hecho, a imagen y semejanza de la Barceloneta de Barcelona, que ya eran calles paralelas, pero que no tenían transversales buenas, eran callejoncitos. Sí. Yo, como viví en Esteiro 3 años, me lo conozco muy bien. Eran San Carlos, por Carlos III, San Fernando, por Fernando VI, después ya venía la calle San Pedro, San Nicolás,
San Fernando. Ese barrio se quedó pequeño enseguida para contener. Y entonces, además quedaba el barrio de Esteiro allí y Ferrol Viejo, y había un campo enorme que se llamaba de la Magdalena, que era el interland entre los dos, que la Marina lo va a urbanizar, y va a ser Jorge Juan el que diseñe el trazado. Aparte de que, bueno, en esto en Ferrol hay eruditos mucho mayores que yo, que supongo que ya los has traído por aquí. Uno es Juan Villasante y el otro es Vigo Trasancos, que tiene un libro de Ferrol espectacular sobre todo esto, ¿no? Pero es maravilloso ver cómo se construye el barrio de la Magdalena en manzanas de 100 varas de Castilla por 80. Iba a ser una urbanización, como las de ahora. Todas las casas exactamente iguales. La última que quedaba del modelo Jorge Juan se la cargó el ayuntamiento, o dejó el ayuntamiento que se lo cargasen, es donde yo me preparé para la Escuela Naval. Era la esquina de la calle del Sol con la calle del Hospital, donde estaban los juzgados antiguamente. Calle del Sol, calle del Hospital, ya estoy viendo, si no hay nada. Ahora hay un edificio alto de esos ladrillitos bonitos. Horrible, Bueno, esa casa era el modelo, que era una casa, 2 ventanas, la puerta principal, arriba, encima de la puerta principal un balcón, otras 2 ventanas, y los patios estarían comunicados para que hubiese vida social dentro de la manzana. O sea que todos los patios interiores estaban maravillosamente bien pensados. Pero vino la pobreza de finales de siglo, y todo esto se fue al garete. Mucha gente dice, vino Trafalgar. No, mucho antes de Trafalgar empezó un señor que se llamaba Godoy a no invertir absolutamente nada en Marina, y desde 1795 a 1805, que es Trafalgar, no se construye nada de nada en los arsenales, y los obreros se mueren de hambre. Entonces se empezó a dar parcelas y era un Ferrol de casuchas. Luego, a partir de 1900 ya se hizo un Ferrol más bonito, que hoy no queda nada, porque por ejemplo la manzana de Capitanía era toda de soportales, y cuando yo era niño quedaban 2 soportales, otros quedaban al lado del Hospital de Marina. Ya de eso la piqueta municipal se encargó de no dejar rastro de nada de eso. Bueno, entonces Jorge Juan va a venir a Ferrol, ya hoy se llamaría el director de construcciones navales militares, es decir, como ingeniero jefe de Marina para implantar su plan de construcción, mal llamado inglés por esa tontería española que nunca. También es verdad que hay una mala suerte. Nosotros teníamos un plan de construcción a la española, o de Gaztañeta, que era un vasco, porque los galeones de los Austrias se construyeron siempre en Vascongadas y Santander, en las 4 villas de Santander. Por tanto, cuando se manda a abrir Ferrol, va a haber un traslado, porque yo siempre he sostenido, o por lo menos creo que no estoy muy equivocado, que no se crea mano de obra. Eso es una mentira, una falacia. Se trae mano de obra. Claro. Tú abres una fábrica de lápices y tienes que traer gente que sepa hacer, porque no te da tiempo a montar una escuela de formación. Tienes que traer a Johann Sinder. Exactamente. Exactamente. ¿No? Entonces, aquí traen 250 familias vascas a Ferrol, eran 250 carpinteros de Ribera con sus familias. Vienen también gaditanos, y sobre todo viene gente también. En Santander todavía no se resignan a que se cerrase Guarnizo en favor de Ferrol. Hubo un tiempo de convivencia, unos 30 años de convivencia entre Guarnizo y Ferrol, pero por fin se cierra Guarnizo en favor de Ferrol. Por tanto, el ferrolano fue siempre un gallego muy especial, porque es una mezcla. Aquí hay apellidos de Ferrol de toda la vida, vascos puros. Es que el ferrolano nunca fue gallego, es cosmopolita. Sí, por lo menos es de varias zonas de España. Claro, cosmopolita. Donde, entonces, cuando en Pontevedra se abrió la celulosa, vinieron de Extremadura cantidad de familias, porque eran los que sabían trabajar en la celulosa, para desgracia de Pontevedra. ¿No? Sí, para desgracia de Pontevedra, porque sigue oliendo de desastre. No tanto ya, no tanto. El otro día estuve al lado y no tanto. Sí, estuve viendo la casa de Montero Ríos, que es espectacular, y el palacio aquel y no huele tanto ya.
cuando nosotros éramos guardiamarinas era espantoso, espantoso. a huevo podrido, Espantoso. asqueroso. Pero entonces ellos vienen aquí, claro, y empieza a Bueno, ser se una hace- población de aluvión. Claro, Jorge Juan forma parte o preside una cosa que se llama la Junta de Constructores. Perdona, Jorge Juan en ese momento ya es como si dijéramos el niño bonito de Ensenada. O sea, Ensenada confía 100% en los Jorge dos, Juan. y en algunos oficiales de Marina más. Y Sí. además, Ensenada empieza a poner en América virreyes procedentes de Marina porque sabe que son gente preparada. O sea, Ensenada es Porque, una por figura ejemplo, básica. Ulloa se fue a mejorar las minas de Huancabel y Campelú, porque Ulloa es el descubridor de la platina, el platino. El platino, Claro. que no era ni plata ni oro, es el platino. Claro. ¿Eh? Es Ulloa y Sí. está en todos los libros de texto. Sí. Eran dos personas excepcionales. Pero había otros, porque por ejemplo Jorge Juan no va a Londres solo, con quien lleva dos guardiamarinas también. Igual que le había ido de guardiamarina a América, él se lleva dos guardiamarinas a Londres. ¿Y uno quién es? Pues nada menos que el que va a ser el primer marqués del Socorro, el que lleva las tropas a Gálvez para la conquista de Florida, don Juan Solano y Bote, don Juan José Solano y Bote, primer marqués del Socorro. Y Ulloa se lleva otros dos hachas en su equipo, también a Holanda y a Prusia y tal. Es decir, que la formación que daban en Cádiz era magnífica y eran los ilustrados de la época, no cabe duda. Hombre, hoy en día lo vemos con cierta melancolía cuando estamos hablando de sabios, Claro. que todos ellos eran sabios, porque era gente muy bien preparada y muy formada, y miras hoy y dices tú, Dios bendito, ¿dónde estamos? En la mediocridad más absoluta. Pero entonces sí, cualquier tiempo, algún tiempo pasado fue mejor. Pero lo prodigioso también de la época es que con las comunicaciones de entonces, fíjate, ahora hemos estado 4 días sin tren desde Madrid o 5 días sin tren desde Madrid. Toda la a semana, Ferrol. casi. Y además ahora ya no tienes expreses de Ferrol para ir a Nada, Madrid. estamos Son olvidados. cosas que no. Sí. O sea, que estemos peor que cuando mi abuelo iba a Madrid todos los meses, Sí. no lo puedo entender. Estamos con la misma línea de Sí, 1913 sí. y estamos mucho Sí. peor. No, Espantoso. Lo de no. Ferrol no tiene nombre. No entra en la cabeza, pero bueno. Pero lo precioso de esta gente es que pudo hacer una obra que está en pie, que ahí está, en el Arsenal. Perdóname, vamos a publicidad y seguimos. Perfecto. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen,
tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Seguimos con Ferrol, ya estamos con Jorge Juan aquí en Ferrol. Ensenada lo considera su gran hombre, como si dijéramos, en el proyecto que tiene él de la gran construcción naval, porque Ensenada es consciente de que es la única manera de controlar los océanos. Tenemos que ganarle a los ingleses y los vamos a ganar. Pero entonces, pero él aquí en Ferrol no se limita a estar en Ferrol, con todas las comunicaciones que tenemos entonces, en el siglo XVIII. No, en diligencia van, no, porque le dan... Por ejemplo, en 1752 lo nombran director de la Academia de la Real Compañía de Guardiamarinas de Cádiz y es el que hace el texto de astronomía y navegación de ello. Pero después hay que resolver el problema de los diques de Cartagena, que como no hay marea eran difíciles de resolver, y allí se va Jorge Juan a pelearse con los ingenieros militares para hacer las portas de los diques de Cartagena. Pero es que arden las minas de la Carolina, hay un incendio y se va a apagarlo Jorge Juan. Pero es que en Almadén hay que mejorar la producción de mercurio porque los azogues son fundamentales para mandar a América, para sacar la plata. Allá va Jorge Juan a mejorar los azogues. Pero es extraordinario. En 60 años de vida que tuvo el pobre, 60... no se puede imaginar. Y además, entonces no había permisos de verano, ni de invierno, ni de nada. La única permiso que había era por enfermo. Y entonces salían a tomar las aguas. Entonces, de vez en cuando, en las hojas de servicios ves, salió para tomar las aguas de tal sitio, el teniente navío era lo único. El famoso spa, el Salud en Peraguan era la única medicina que se entendía. Y por lo demás ni vacaciones ni nada, estaban consagrados. Y durmiendo a bordo, los que estaban embarcados. Sí. Porque además, desde que un navío tenga puesta la quilla, tendrá nombrado un comandante y un segundo comandante. Con lo cual, había una gran... Es decir, 12 quillas en esteiro, 12 comandantes, 12 segundos ya... Y algunos elementos de la dotación. Y todos allí como si fuera su casa. Todos controlando la construcción de su barco. La construcción de su barco. Mira, ¿qué significa Ensenada en ese momento para la política naval española? Ensenada significa todo, porque fue el primer estratega importante. Hay otro estratega, pero que fue teórico, que fue el Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Pero el político estratega fue Ensenada, que hizo lo de la paz armada. Ensenada se dio cuenta que no podíamos invertir todo en ser más que los ingleses solos nosotros, pero como las casas de Borbón estaban unidas por el primer pacto de familia, le dijo al rey, Su Majestad tiene que tener una escuadra que sumada a la francesa sea igual a la inglesa, y un ejército de tierra que sumado al inglés sea igual que el francés, con lo cual Su Majestad podrá jugar siempre en el campo que le venga mejor. Cosa que el rey... Gran consejo. Sí, y cosa que alcanzamos en 1793, que es el máximo de material de la Marina Española, que Napoleón se dio cuenta perfectamente. La obsesión de Napoleón siempre fue sumar la Marina Española a la Marina francesa. Claro. Siempre. Claro. Y en el famoso Tratado de San Ildefonso, pues consiguió quedarse con los 10 mejores navíos que se los dimos y después, pues... Finisterre, Trafalgar, todo demuestra esa pretendida unión, ¿no? Pero Ensenada, aparte de esa política y de esa estrategia, es que es el que ordena hacer los arsenales de Ferrol, La Carraca, Cartagena y La Habana, porque La Habana es un misterio tremendo. La Habana se había hecho un carenero que lo hizo Patiño, al lado de la catedral, en muy mal sitio, en plena canal de entrada a La Habana, sin posibilidad de expandirse, porque si te expandías ponías las gradas dentro de la catedral o dentro del Castillo de la Fuerza, que está allí al lado. Y Ensenada ya hace el gran arsenal que hoy en día, yo tuve la suerte de poderlo visitar, es la estación central de ferrocarriles de La Habana, donde por supuesto ya no hay ferrocarriles, porque aquello es un desastre. Eso es horrible, claro. Pero está la muralla intacta del arsenal. Y todavía está la entrada de la acequia que traía el agua
para mover la noria de la serrería del Arsenal de La Habana. Porque en La Habana la cantera de madera era prácticamente, con relación a los precios de España, gratuita, y unas maderas magníficas. Faltaba, como faltaba en España, pinos largos para hacer arboladura, que había que importarlos desde Finlandia o desde Rusia. Por eso en Finlandia estuvo, en San Petersburgo estuvo de embajador muchos años un almirante, que además era italiano, que se llamaba el conde de Benjamasserano, para comprar en las subastas de pinos altos, que se metían en unos barcos que teníamos, que se llamaban chatas, que se abrían por la popa y metías el tronco entero, porque claro, el palo macho del barco, o sea, el primer tramo de palo del barco, tenía que tener 40 metros de altura, y la quilla tenía que tener 60 metros de una pieza, y encontrar robles de 60 metros era bastante difícil. Por eso no hay navíos del siglo XVIII que veas de mayores de 60 metros de eslora. Porque no podía, no había. No daba más de eso. Tú has tocado ahora mismo hablando de La Habana, que en La Habana lo ha destruido todo, pero me ha hecho gracia un comentario que has dicho, y se conserva la muralla del siglo XVIII. Unas fotos publiqué yo en la revista de Marina. Lo conservan. Esto me sirve un poco de puente para preguntarte a ti, como experto, como gran experto en patrimonio y de la historia, ¿a ti qué te parece el proyecto de que se derribe la muralla del Arsenal, que no deja de ser la muralla original del siglo XVIII? ¿Qué te parece? Bueno, yo es que tengo la mala suerte que en 2010 participé en un estudio por parte de la Real Academia de la Historia, donde quedó sentado que era una barbaridad tocar esa muralla, porque es un recinto único en Europa. Es decir, en pocos sitios puedes ver un recinto con su muralla original entera. Se podría escarbar el foso se cegó por los malos olores que daba al pueblo, pero ya hay un trozo de foso que se ve allí. Yo lo que tendría alguien que explicármelo bien, porque no soy capaz de entenderlo, es lo que quieren ver. Y es engañar a la gente diciendo vamos a abrir Ferrol al mar. ¿Qué te parece ese eslogan? Eso me parece una demagogia estúpida. Dios me perdone, yo tampoco quiero ser agresivo contra nadie, pero ¿qué van a ver? La parte de atrás de los edificios de Puerto Chico. ¿Qué quieren ver? Yo no lo puedo entender. Pero segunda cosa, el Estado español se está gastando un dinero dentro del Arsenal en recuperar los edificios tal como eran en el siglo XVIII. Por ejemplo, ahora mismo están rematando ya las obras de la Casa del Ayudante Mayor, a la cual se quedó para los tiempos modernos pequeña, digamos, y entonces supongo que hacia mediados de los años 40 se le hizo una galería que en la parte de abajo era el despacho del ayudante mayor, un despacho hermoso, con un ventanal que veías la entrada allí entre la punta del martillo y Katanga, que le llamamos aquí cariñosamente. Pues, y arriba estaba la galería de la casa del ayudante mayor, que como está orientada al sur, pues había sol y es donde era el cuarto de estar. Estaban cómodos. Bueno, pues lo han tirado todo eso para que quede, me parece muy bien. Pero entonces, ¿por qué dentro se va a recuperar? Y lo que ya tienes recuperado de siempre, porque el retranqueo de la muralla, cuando el dique de Comerma, el dique de la Campana, es con las mismas piedras, o sea, se utilizó el mismo material, o sea, se corrió la muralla para afuera, pero con el mismo material. O sea, en este momento podríamos decir que es la muralla original del siglo XVIII. La muralla exterior de la defensa exterior era de muy mala calidad. Los baluartes, está todavía uno para ver cómo era la categoría del baluarte donde estuvo siempre el regimiento de artillería, ¿no? Después estaba el baluarte de Carranza, y el de Canido, que se ha hecho una cosa que va contra la ley, que es volver... Porque aquí, me parece que también lo dije aquí una vez. Pero lo repites. Hay que pasar la frontera de lo viejo a lo antiguo. Cuando es viejo todo el mundo tira las cosas. Ahora coges este bolígrafo es viejo, lo tiro. Pero de repente se convierte en una antigüedad. Entonces, vamos corriendo que allí tienen unos bolígrafos todavía de los que se usaban en los años 80 y te gastas un pastón. Y pasa con todo. Pasa con todo. Oiga, ¿por qué tire lo que después va a ser una joya y lo tiene aquí y es un patrimonio? Y si quieren que el Arsenal de Ferrol sea patrimonio de la humanidad, tiene un conjunto tal como era, con su muralla interior. Tal como era y operativo sus diques. O sea, está funcionando todo. Van a ver, se ha hecho un ensayo en el astillero. ¿Qué gente ves mirando allí?
Nadie. Yo paso muchas veces del Tercio Norte, me gusta pasar, como viví allí 3 años de mi primera juventud, pues el cuadro de Esteiro, que se lo han cargado, que eso sí que era bonito de haberlo conservado bien. Ya lo creo. Allí estaba la iglesia de San Fernando, que fue la primera iglesia castrense de Ferrol, allí estaba la Capitanía General, allí estaba la Intendencia General, y bueno, pues todo eso desapareció. No queda ni muestra. Del barrio de Esteiro cayó enterito, que se podía haber pensado en restaurarlo, pero bueno, se hizo Manhattan, muy bien, pues listo. Ya teníamos Copacabana, Manhattan, Katanga, tenemos en Ferrol, tenemos de todo. Pero hombre, Y Villa Venecia. pero ¿para qué te gastas el dinero dentro y vas a...? Aquí hay una muestra, en esta calle de la iglesia, que la han dejado muy bien, Sí. llegas a 2 ascensores que bajan al aparcamiento del mercado. Y hay 2 plataformas que han hecho, Sí. que es un mirador del Arsenal perfecto. Y si no subes a Herrera, si quieres... Desde Herrera lo tienes a tus pies. ¿Qué perfecto. más vas a ver que desde ahí? Una pregunta que yo te voy a hacer. En el momento, porque nosotros seguimos, creo, porque no lo sé, porque yo cada político que viene organiza a su historia y como nos engañan permanentemente, pero seguimos con la pretensión de que algún día consideren todo este entorno maravilloso nuestro como patrimonio de la humanidad. En el momento en que se cargaran esa muralla, ya habría un elemento muy importante que ya no sería tal cual. Claro. Sí, no Entonces, sé. ¿tú cómo lo ves? ¿Crees Bueno, que podría afectar negativamente? A mí, por muchos motivos, me parece una barbaridad gastarse el dinero en eso. Porque además lo veo en el pueblo a todas horas. Yo aparco muchas veces delante del Sánchez Aguilera. Años estuvieron hablando, hay que los cuarteles para el pueblo, ahí están sin tocar, llenos de maleza, llenos de porquería. Ahora sirven Luego para al final los queda todo en nada, ¿verdad? En cambio no han asfaltado, cuando llueve el coche se te pone perdido allí y es un aparcamiento que está abarrotado siempre, Sí. está abarrotado. Mira, la cuestión es el proyecto que tú lo conoces, el proyecto que hay, que es un proyecto que hereda el Partido Popular del Partido Socialista, porque esto es un proyecto que presenta primero Ángel Mato, luego lo hereda José Manuel Rey Varela. Ese proyecto es tirar la valla, tirar la tapia, poner una especie de valla de hierro, como sea eso, y poner el sitio para pasear, la acera y el famoso carril bici, que ya estamos hasta las narices de la demagogia también del carril bici. Ya está bien. Bueno, pero como son proyectos heredados y que de repente no solo Claro, no los cambia cuando viene el la bici otro. está muy bien para que viva en el muelle y tenga que ir, por ejemplo, hasta las Angustias. Y Pero luego el que empiezas vive a en la subir, plaza ¿verdad? del Canido tiene que ser Bamontes, o sea... Para subir la bici. Claro. Y entonces en Ferrol, entre la lluvia y tal, bicis no va a haber. Había otro proyecto alternativo que era conservar la muralla tal cual está y hacer ahí un aparcamiento en batería, sin carril bici, o sea, como está tal cual, con un aparcamiento en batería que resolverían cerca de 470, 500 plazas gratis en superficie, costando un mínimo, porque ese terreno ya sabes que está cedido por 99 años de la Armada al Ayuntamiento de Ferrol, y sería a pie de barrio de la Magdalena y resolvería todos los aparcamientos del centro. Tú, ante un proyecto y otro proyecto, ¿con cuál te quedarías? Yo no tocaría la muralla, me parece una barbaridad, pero doctores tienen la Santa Madre Iglesia, yo en política... Oye, no y me hay mucha meteré gente nunca. que dice que eso es un caramelito que en su momento la Armada le quiso dar al ayuntamiento, pero que no se va a hacer jamás. No tengo ni idea, eso ya no tengo ni idea. Ya sabes que aquí hay mucho escéptico. Llevo retirado precisamente desde el 2010, cuando hicimos ese informe, Sí. Estoy retirado y yo eso no lo sé, ni lo sé. Lo que me importa es que ¿Qué haría conozco el Jorge arsenal Juan, de Tolón, Pepe? conozco el arsenal de Brest, conozco el arsenal de Portsmouth. En el arsenal de Portsmouth se conservan todos los edificios en su... Tal cual. y por ejemplo, llegas al taller de velamen y allí ves todas las velas del Victory. Las tienen extendidas en el suelo para que veas las velas del Victory, que está al lado en un dique seco, ¿no? Todo el mundo... Ferrol tiene cosas magníficas. Por ejemplo, el Museo de Ferrol de Marina y el de la construcción naval
que yo haría de los dos uno solo, pero bueno, eso ya son cosas mías. Hay pocos por el mundo. Son magníficos. Yo he viajado mucho y donde hay museo naval he ido a verlo. Y son, por ejemplo, estuve en la gran base naval italiana de La Spezia, el museo naval, y dije, joder, esto es una porquería al lado de lo de Ferrol. Y es un arsenal que tiene 16 diques secos, o sea, no es una broma aquello. Y el ejemplo de convertir un cuartel de presidiarios en museo, pues es decir, lo que se hizo en el siglo XVIII se hizo también, que está en uso para otra cosa, pero sirve todo, ¿no? Sí. La sala de armas ha sido cuartel de instrucción, ahora es hotel para las dotaciones de las fragatas. Ese es el ejemplo que hay que seguir, pero el original lo estás viendo allí. Sí. Imagínate que alguien dijese, vamos a cargarnos la escalera del cuartel de instrucción, que es digna de un palacio de categoría. Totalmente. Porque esto no tiene funcionalidad y ahora no sé qué, y ahí, pues diríamos, qué bestia, ¿no? Aquí ya te digo, se acuñó... Sobre todo ese contraste, que me expliquen por qué dentro sí y la muralla no. Esa es la pregunta que queda aquí. ¿Por qué dentro sí y la muralla no? Luego y hay otra pregunta. Si alguien quiere recuperar Sí. el foso, ya quedaría ridículo. Un foso y luego muralla con ventanas. No tiene sentido. Pero es que además aquí hay otro tema. Es un eslogan acuñado que suena bonito y Sí. es un poco lo que dices tú, pero es demasiado populista, demasiado demagógico. Vamos a abrir Ferrol al mar. Pues Yo vaya planteo, niño si ve allí las olas, de verdad. pero y vaya espera, a San dentro Jorge. del propio Ferrol, yo les voy a plantear a ustedes abrir Ferrol al mar. Mire, cógense ustedes la calle Celso Emilio Ferreiro. La calle Celso Emilio Ferreiro, que empieza en Canido sí. y termina al lado de casa de mis padres, ¿vale? Entonces, esa calle está totalmente abalconada sobre la Malata. Pero vamos ¿por a ver, qué no la...? Maripepa, no abrir la- Ferrol al mar. ¿Pero de qué Cuando vamos? éramos niños, tú no, que eres una niña, pero cuando yo era niño, como en Ferrol no había playas y nuestros padres no tenían coches, el 90%, había 4 coches en Ferrol, entre ellos el de tu abuelo, que era un Citroën Pato Negro que conducía a tu tía Paloma, que me acuerdo muy bien, esto porque pasaba todos los días delante de mi casa, pues en Ferrol un día íbamos a bañarnos a Maniños, otros al Seijo, otro a Mugardos, otro a La Graña, otro al Castillo de La Palma, otro a San Felipe, y había esas lanchas podían haberse modernizado, ¿verdad? mejorado, son mucho más rentables y más seguras que un autobús. ¿Verdad? Podían ir y aparte del turismo tal, estaría unida la ría mucho más. Estoy a totalmente de Ferrol. acuerdo. No, ahora hay que ir en bus o en tu coche, contaminar el triple. Totalmente. Y podía, con la rapidez de las lanchas de hoy, podía ser una para todos, no como entonces que cada una era a un vuelo y tenía la chimenea de su color, ¿no? La de Maniños no era igual que la de Barallobre, ni era igual que la del Seijo. Y eso además le daría una especie de sabor. Pues abran Ferrol al mar, venga. Venga. Lanchas. Celso Emilio Ferreiro, Claro, ya lo claro, tienen ahí, claro, urbanicen ustedes esa carretera, que es una vergüenza claro. como la dejan. Y Ahora ha quedado, para mi gusto ha quedado bastante bien, el muelle como Sí. ha quedado bastante bien. a mí también me gusta, sí. Pero claro, es una ría pequeña y cerrada, ahí estuvo su éxito, de que se escogió Ferrol y no Vigo, precisamente por la estrechez de... ¿Depende de eso? ¿Depende de Jorge Juan? No, eso es mucho Eso es anterior. Eso es un belga el que lo hace. Fíjate. El conde Verheik era un funcionario español de los que teníamos, o sea, un belga, pero de la belga española, digamos, Sí. de Flandes del Sur, que era intendente del ejército español, que cuando en el Tratado de Utrecht el imperio austriaco se queda con Flandes, se viene a España, porque él dice, yo soy servidor de... Y hoy en día en Bélgica se llama el Colbert belga. Y Verheik, no saben qué hacer con él en Madrid, tipo Jorge Juan Ulloa. Y le dicen, vaya usted por el norte de España A buscar. escoger el sitio mejor para poner una base naval. ¿Qué pasaba en Vigo, que es una ría espectacular, como lo son todas, que era demasiado grande y tenía 2 puertas, casa de 2 puertas mala de guardar, Sí, porque sí, puedes sí. pasar de las Cíes al sur o de las Cíes al norte. Pero la artillería de la época tenía cierto alcance, apenas llegaba a 1000 metros, y entonces no se podían cruzar los fuegos de unas orillas con las otras, con lo cual dijeron, Vigo, tacha, lo que dicen los argentinos, no vale para esto. Entonces se fijan en Ferrol, porque Ferrol es como una fotografía reducida de Brest.
sea, si tú entras en Brest por la Goulette, que llaman los franceses, es como entrar en Ferrol. Después la bahía es muchísimo más grande que Ferrol dentro. Y la Graña está donde está Brest. Es decir, yo creo que se fueron a esa orilla porque era donde estaba. Pensando, sí. Luego ya se dieron cuenta del error y se vinieron a Esteiro, ¿no? Pero Ferrol se podían cruzar los fuegos y en la canal de entrada, en donde el barco de vela tenía que hacer una virada para poder ir entrando en Ferrol, había una batería o un castillo. También se ha hecho una cosa, al hacer el puerto exterior, la batería de Viñas la han trasladado, que ha costado un pastón, a Prioriño. Y eso, si vamos, como dicen los franceses, a la rigueur, al rigor histórico, es engañar a la historia, porque vendrá un día un sabio que diga, pero ¿cómo estos burros de españoles pusieron aquí una batería que no alcanza a ningún sitio? Claro. Porque en Viña sí, porque el barco tiene que entrar justo derecho al Prado de Cariño. Tenía sentido donde claro. estaba. Donde y estaba. Entonces cuando iba para el Prado de Cariño, ¡bumba! Le daba. Y luego tenía San Carlos, y luego tenía, ¿cómo se llama la de enfrente? La Palma. No, antes de La Palma, el anterior de La Palma. San Martín. San Martín, que queda el farito de la enfilación. Sí. Bueno, pues el barco tenía que hacer así, en cada uno, y no había manera de... Así se demostró Así no que entraba, nunca, no entraba nadie. O sea, era fantástica. Pero- y dime una cosa, y Jorge Juan, tú me estabas hablando, cuando hablamos Jorge Juan de que resolvió Ferrol... el Arsenal. El de la Croix había hecho los tienes ahí en el Arsenal, todos los Sí. puedes ver, una cosa grandiosa. Pues el Arsenal cogía todo lo que ahora es Esteiro. Sí. Era además una concepción rarísima, con unos muelles EV así grandes. Y Jorge Juan dijo, "Bien, vamos a hacer una cosa más racional". Lo racional, Y Juan Rodríguez Villasantos puede explicar cómo aplicó el número áureo, Sí. la proporción para construir todo racionalmente, que es la proporción de 3:2 que ves en las ventanas de la sala de armas. Y si trazas las diagonales de la plaza de armas, llegas a la plaza de Amboaje. Porque está alineado de tal manera que todo está donde tiene que estar, no está hecho al azar. Todo está donde Claro. tiene que estar. Y yo en claro. el viso del Marqués vi el desmonte de Amboaje, por ejemplo. Amboaje era un monte que venía a romperte el alma, ¿no? Desde los frailes Sí. hasta... Era un monte, y eso a pura mano se desmontó entero por la Armada para hacer La plaza. la plaza y hacer todo el barrio más uniforme. Y el barrio es un barrio absolutamente para enseñar. Enciclopédico. Enciclopédico. El barrio de la Solo Magdalena... hay algunas cositas en España parecidas. Un pequeño barrio en Sigüenza, que lo encargó el obispo por el mismo tiempo que Ferrol, que es así igual. La Baixa de Lisboa, pero que en vez de ser rectangulares, las cuadras son cuadrados. Y como se hace después del terremoto de 1755, pues es más o menos se construye al mismo tiempo que Ferrol. Pero ningún ferrolano está orgulloso de, oye, que la Baixa Lisboeta es igual que el nuestro. No presumimos de esas cosas. ¿No? ¿Y fuera de Europa? Y fuera de Europa, yo... ¿San Petersburgo? Bueno, no lo sé. no lo sabes. No lo Pero sé. fuera de Europa, Lo que en sí América, tenemos en América todo. Todo. Montevideo, Buenos Aires, los centros históricos son todos así. Son todos Porque iguales. fueron hechos por oficiales del ejército. o sea que es un barrio paradigma de lo que tiene Sí, que ser, sí, de la sí. racionalidad, de la sabiduría, Sí, que del algunos de los medida. americanos son anteriores a Ferrol, Sí. pero quiero decir que ya se aplicaba el racionalismo. Y Ferrol pasa, como tú muy bien decías, de 3.000 habitantes más o menos En a principio, 30.000 en sí, 8 o 9 40.000. años. Entonces, ¿esto qué supone? Una barbaridad. barbaridad. O sea, la primera ciudad gallega sin... Una barbaridad. Venía la gente a ver Ferrol. Claro. Este cura de Fruímelo y el padre Y Feijóo. en lo que es la Armada, en Ferrol, sigue siendo el centro de la sabiduría y de la ciencia y de la técnica. Bueno, ahora no, porque ahora tenemos aquí una escuela de ingenieros navales, tenemos una escuela de peritos navales, Ahora sí. hay universidad, Sí. efectivamente... No, pero digo en su momento. En su momento sí. por No, en supuesto su que sí, momento en me momento refiero, sí. En el siglo XVIII, por supuesto. Luego Ferrol siempre fue un pueblo erudito y el Ateneo, pues estaba ahí don Andrés Avelino Comerma, el famoso ingeniero, y se hacían ciclos importantes que están todos publicados y encuadernados. Y bueno, y la vida de Ferrol, es que yo creo, es que hemos ido para atrás en vez de para adelante. Pero totalmente. O sea, yo, a mí, que Totalmente. ya tengo una edad muy provecta y ya me queda muy poco en este mundo. Esto... Hombre, yo creo que no. Sí, no, pues ya he cumplido 80 años, o sea que esto no da para más.
esto, pero que no puedas ir a Madrid en tren desde Ferrol, es que me parece humillante. Bueno, eso ha sido humillante, Me parece que eso una yo no humillación. entiendo cómo se puede consentir. Yo hace Oiga, unos... tardo lo que tardo, el No, tren no. está, pero yo voy en tren. Pero vamos a ver, Pepe, hace nada, hace unos meses, nosotros teníamos que era un tren, pero bueno, era un enlace, tú lo cogías en Sí, sí, Ferrol, sí, sí. con muchos problemas Sí, siempre yo lo para cogí muchas conseguir veces, billete, muchas veces. porque normalmente no había... Y pero carísimo. bueno, carísimo, pero bueno, en fin. Pero Pero podías ir. cuando lo conseguías, tú ibas de Madrid Claro, a Ferrol, claro. y nada más, Claro. tranquilamente. Ahora mismo, tú lo sabes, tenemos un tren chuchú, Sí. porque es un tren chuchú, en el que tú no puedes llevar una maleta normal, tienes que llevar una maleta de cabina, porque no lo admite al ser un tren regional. Ese chuchú, que va, es una monada, si ustedes se quieren ir a merendar, pues es el ideal, porque llega a La Coruña, pasa por Pan en Puentedeume... Tardará 2 horas, como siempre. Sí, claro, tarda hora y casi 2 horas. Y llegas a La Coruña, y en La Coruña haces transbordo y coges el... ¿Por qué no nos devuelven el Albia que teníamos? Que era la conexión directa con Madrid, que eran 5 horas y pico. Claro, yo siempre viajaba desde Ferrol a Hombre, Cádiz y Cartagena, ¿no? por Dios. Estuve embarcado en Cartagena, estuve embarcado en Cádiz y bueno, pues me conozco Alcázar de San Juan muy bien. Esto, de jóvenes éramos de tren porque no teníamos coche, ¿no? Y a mí me parece que tú puedes... Bueno, pues cuando yo los primeros viajes a Madrid de niño todavía, se salía de Ferrol a las 3 de la tarde en el Express y llegabas a Madrid a las 9 de la mañana del día siguiente. Pero tenías la posibilidad de ir y tenías la posibilidad de llegar a Madrid, trabajar toda esa mañana Y volver. y había gente que se lo hacía y al día siguiente se volvía. Sí. Pero que ahora no- Pero Pepe, si aquí lo y hemos... ahora que hay AVE, que no sé qué... que Pero todo el si mundo- lo hemos tenido, lo hemos tenido. Bueno, a ver, aquí había un señor que fue alcalde de aquí de la ciudad, que se lo tomaba cachondeo, y él, yo lo voy a decir, Juan Juncal. Sí, ¿por qué no? Vamos a hablar en plata. Es con amigo todos mío, ustedes. no Bueno, critiques. conocido mío. Pero vamos a ver, yo a lo que voy es, este señor se moría de risa cuando hablábamos de la necesidad de unir Ferrol con el AVE y todas estas cosas. Y él decía, bueno, es que esto, bueno, no deja de ser la diligencia Kansas-Arizona, porque le daba igual. Tampoco pretendía tener uniones con el puerto exterior. Bueno, en fin, así ha habido pues muchos alcaldes así. Desgraciadamente Ferrol está como está, responsable por la falta de responsabilidad de sus alcaldes. O sea, la gente no sabe qué hacer y de hecho cada vez vota unos porque no sabe quién es el que le va a solucionar un poco el tema. Han sido todos un auténtico desastre. Pero espera un segundo. Pero con el tema del ¿cómo se llama?, del dichoso tren, que vuelvan a poner lo que teníamos. Pero aquí vino una historiadora maravillosa, que es Esperanza Piñeiro de San Miguel, y me dijo Oí tu programa. que en el siglo, Sí, sí. a principios del siglo, finales del XIX, como pasaba lo mismo, y como nos ninguneaban, y como no había manera de que nos pusieran el ferrocarril, se pusieron de acuerdo toda la corporación municipal, dimitieron en masa y dijeron que hasta que no se resolviera el tema del tren, se dieran por... Estaban todos dimitidos. Y se reunieron en un local que se llamó el espacio de la dignidad. Es lo que no tienen en Ferrol, no tienen dignidad. Y se lo he dicho, tendrían ustedes que reunirse todos Pero vamos los a del ver. ayuntamiento y decir, se acabó. Claro. Porque como no hagan eso, pues es que nos están chuleando. Mira, Yo estoy indignada. Vamos a ver, los niños de Ferrol de los años 20, es decir, mis tíos mayores, pasaban por burros, sacaban muy malas calificaciones. ¿Por qué? Porque había que examinarse de bachillerato en La Coruña. ¿Y cómo se iba a La Coruña antes de haber un buen tren? En barco. Se iba en barco. ¿Y qué pasaba? Que el que pasa la Marola, pasa la Que llegaban Martola. todos mareados, Llegaban criaturas. vomitando a La Coruña, iban a examinarse, le preguntaban a los Reyes Católicos y ponían Felipe V. Y tenía... Las comunicaciones son esenciales. Son esenciales, hombre. Hay embarcaciones que aguantan mucha mar y que son rapidísimas, hidrofoils de esos y cosas que van sobre la ola. Eso es fundamental. Y pudiese irse a La Coruña a lo mejor en 20 O mira, minutos. o simplemente haciendo una cosa, con un sistema de autobuses, lanzadera, Claro. que te llevaran en 20 minutos o en 35 minutos al centro Ahora, de La una Coruña. población Pero esto no puede ser como estar Ferrol, aislada. con las empresas que tiene, con la industria naval, que vienen aquí ingenieros noruegos cuando Claro, toca, cuando viene. o ahora vendrán, pues no sé si se consigue ese contrato
bueno, vinieron australianos, vinieron de todo, ¿no? Tailandeses, que vean este estado. Yo siempre me fijaba que decía, ¿qué tren, el tren qué malos en España? Los trenes de mi época del Fren Navío eran... Hasta que un día tuve que viajar de Madrid a Bilbao en el tren. Todo nuevo. Maravilloso, ¿verdad? Hasta que un día tuve que ir a Barcelona. Joder, hombre, tren. ¿cómo son los trenes? No, pero mira, lo que es una realidad es que en este momento todos luego se echan la pelota unos a otros y entonces a ti te dicen, no, es que esto es el tren y depende del Estado, del gobierno central, y como en este momento el gobierno central son socialistas, nosotros en Ferrol somos del Partido Popular, por cierto, es la única que tiene mayoría absoluta del Partido Popular, y entonces eso. Pero no me hables de tren, ponme autobuses que a las 7 de la mañana, a las 7 y cuarto, 7 y media, es decir, la hora que la gente se puede ir a trabajar a La Coruña, tengan ¿cómo se llama? Un flujo de un cuarto de hora y una lanzadera a La Coruña y vuelta, porque el servicio de autobuses depende exclusivamente de la Xunta, y la Xunta en este momento es del PP, y el Ayuntamiento de Ferrol tiene mayoría absoluta del PP. Si no lo arreglan es porque no les da la gana, hombre. Mira lo que acaba de conseguir el alcalde de Vigo, que es que no paren Fíjate los trenes, que consiguió el alcalde de Vigo, que en yo, Puebla si de fuese Sanabria. de Zamora ahora iba a poner una bomba a Vigo, seguramente, ¿no? Bueno, pero fíjate cómo ha derivado esto. Claro. Y estábamos hablando de Jorge Juan. Sí, Ciérramelo con Jorge Juan. Sí. No, bueno, Jorge Juan... Pero es que Jorge Juan creó Ferrol. El pobre, al caer en Ensenada, en España se cantaba una coplilla que decía más o menos, Ensenada ya cayó, Jorge Juan y Ulloa no esperen, pues venció el contrario bando. O sea, cayó, pero como era un hombre tan útil, sí que le dieron cosas, ¿no? O sea, dejó de ser el almirante director de construcciones navales militares, pero fue el director del Colegio de Nobles de Madrid. Felipe V lo hizo como ministro de la Junta, ministro no era ministro en el sentido de ahora, era administrador, de la Junta General de Comercio y Moneda de España. Luego en 1755 hizo una cosa que me honro en pertenecer a la moderna, tiene un nombre un poco, que es la Asamblea Amistosa Literaria, que le habían encargado el rey hacer una cosa que fuese la futura Academia de Ciencias Físicas. Físicas entonces también comprendía la cirugía y la medicina, porque la Marina, que nadie le da ese mérito, pero que es muy importante, fue la que llevó a los cirujanos de tercera categoría a primera división. Anda. Sí, porque los cirujanos en España eran sangradores, barberos, sacamuelas y cirujanos. Eran la ínfima categoría social, no tenían... Y los que tenían dignidad eran los médicos latinos que mencioné antes. Entonces la Escuela de Sanidad de la Armada, que se funda en Cádiz en 1728, consigue que los cirujanos, que es lo que se necesitaban los barcos en combate, sean médicos latinos. Y consigue que tengan uniforme, y consigue que lleven espada y bastón. Y consiguen un estatus. Y los cirujanos españoles debían besar por donde pasa un marino, porque somos los padres de la medicina. Y además Ensenada tuvo la visión enorme de, como se hace hoy en día frecuentemente, cogió un grupo importante de chicos sanitarios de la Armada y los mandó a estudiar a la mejor facultad que había en ese momento de cirugía, que era Leiden, en Holanda. Pero como al llegar a Leiden el cirujano jefe se había muerto, se fueron unos a París y otros a Bolonia. O sea que formamos a los mejores. Sí, esto fue una maravilla de programa. Y entonces Jorge Juan funda la Academia Amistosa Literaria en Cádiz y se apoya mucho en los médicos, esos médicos recién formados por la Armada. Y luego pues también se nombra embajador, hace una embajada extraordinaria, que yo he escrito sobre eso en la revista de Marina, la embajada a Marruecos de Jorge Juan, que es otra aventura preciosa. Es que él es un aventurero maravilloso. Él viaja en barco una personalidad... de Cádiz a Tánger y sí. va por tierra hasta Marrakech, donde estaba el sultán. Pero, entre otras cosas, lleva una banda de música para que amenicen las noches de tal. Lleva 6 o 7 acémilas con los regalos que manda España para el sultán. Y se hace un tratado de paz y amistad con el sultán de Marruecos,
que desgraciadamente a la postre va a dar con la vida de Brian, que era uno de los primeros constructores que trajo Jorge Juan de Londres a Ferrol y que se le mandó a construir a Cartagena. Y Brian vivía estupendamente en Cartagena porque a estos ingleses los trajimos a base de pagar bien. Pagar bien. Sí, sí, sí. A ellos imagino. y a sus viudas o a sus huérfanos. Y entonces, en ese tratado de paz con Marruecos, la única fragata de guerra que tenía Marruecos se manda a Cartagena a carenar, a limpiar y digamos, a ponerla pimpante. Y cuando es metida en el carenero, la estacha de la que estaban virando para meterla en el carenero falta y mata a Brian. O sea que, en parte, Jorge Juan participó en su traída y en su muerte, sin querer. También. Y ahora que estás... Y luego el sultán, una cosa importantísima, prefirió la embajada de España a la de Francia, que Francia enseguida se apuntó a mandar. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No te lo vas a creer, te vas a creer que es una bola mía. Porque el chocolate que le regaló Jorge Juan era mucho más rico que el francés. Sí que me lo creo, sí que me lo creo. Dijo, no, yo prefiero porque hacen un más bien. Mira, ahora que has tocado el tema de Marruecos, del sultán de Marruecos, y que me has hablado del norte de África y de Marruecos, te emplazo, porque no te voy a dejar ir así, de rositas. Ya bastante nos has ilustrado hoy, que por cierto, hay un artículo maravilloso en la revista Ferrol Análisis, en el número 28, de nuestro queridísimo Pepe Blanco, sobre Jorge Juan, en el 28 de Ferrol Análisis, que es una revista fantástica. Pero hablando ya de África y del norte de África, ¿qué tal si el próximo programa nos regalas otro programa y hablamos nada menos que de alucemas? Hombre, pues... Porque estamos... No me queda más remedio que decirte que sí. Porque el día 8 de septiembre... En la Academia de las Ciencias y las Artes Militares estamos muy involucrados en eso. Vamos a ver, gracias a la guerra de Marruecos, hoy Marruecos es una sola nación. Eso lo sabe muy poca gente. No, el Rif quería ser independiente, era la República del Rif que llegó a tener moneda propia, o sea, eran unos separatistas. Y gracias a la intervención española y francesa, Marruecos hoy es lo que era desde tiempo inmemorial, ¿no? Y Alucemas es una fecha... Alucemas es el 8 de septiembre de 1925, y ahí hay mucho ferrolano involucrado, muchos. Entonces... Algunos bastante importantes, y algunos de todos los rangos militares, marinos y militares. Entonces te emplazo al próximo programa, que es dentro de unos días, al desembarco de Alucemas. Me vas a dejar sin San Jorge. Bueno, pero un poquito. Le pedimos permiso a Tere desde aquí y a los chicos, y te secuestro otra horita más, porque tienes que compartirla con todos nosotros. Bueno, pues muy bien. Pues, muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Siempre es un honor y un placer venir a... Gracias. Que te sigo en Madrid cuando me mandas, y me encantaron muchos de los últimos. Sí. Uno de los que más me gustó fue el de la hija del arquitecto del arquitecto de Ferrol de toda la vida, del modernismo. Claro, de Ucha. De Ucha. Lucila Ucha, Lucila, claro, que estuvo aquí, precioso. Que es extraordinaria, sí. Y además, bueno, cuenta las cosas de película, me encantó. Que, pues me alegro que estés en contacto con nosotros, porque y la historiadora esta también, y otro historiador que trajiste, no me acuerdo ya el nombre, pero que sabía un montón. Sí, aquí tenemos un plantel de colaboradores maravillosos. Ahora lo que tienes que conseguir es que esta televisión se vea en Madrid directamente. Bueno, hombre, a través de internet, pero tú pones TV Ferrol tal, y pumba, con los ordenadores y la magia de los ordenadores llegamos a Australia. Pepe, muchísimas gracias. A ti, Maripepa. Y muchísimas gracias a todos ustedes, y ya lo saben, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.